Yo soy Camilo Esperanza y estoy aquí con Pedro Mendoza. Bienvenidos y bienvenidas a otro episodio de Salí y Disfrutad. Hoy tenemos una conversación interesantísima por delante. Ustedes saben que nosotros somos una cuenta que está bastante activa en Twitter, porque nos parece que es un foro, un espacio para intercambiar, para compartir y del cual sobre todo nutrirnos. Nutrirnos de las interacciones que van surgiendo. Y de las interacciones más significativas que han ido surgiendo es con el invitado que tenemos hoy. Él es entrenador de fútbol, claro, como la mayoría de personas que pasan por acá, pero creo que no es un entrenador de fútbol al uso, no es un entrenador de fútbol tradicional, sino que es una persona que fundamentalmente genera contextos y acompaña a jugadores en su faceta de entrenador y acompaña a otros entrenadores en su faceta de profesor. Así que es un placer para mí recibir aquí en Salí y Disfrutad a Cristian Alesa. Cristian, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Camilo? Pedro, muchísimas gracias por la invitación y con intención de disfrutar de este momento con vosotros en un espacio que yo creo que sale de o escapa de lo que es la superficialidad y ojalá que podamos pasar un buen momento. Te lo agradezco muchísimo. Intentamos generar un espacio eh, que nosotros entendíamos como entrenadores. Nosotros somos entrenadores que hemos arrancado desde abajo y nos fuimos dando cuenta que hay muchos espacios para hablar de muchas cosas que tienen que ver con el fútbol, pero pocos espacios para hablar de fútbol. Y eso es lo que intentamos hacer acá. Si te parece, largamos con la primera pregunta que le lanzamos a todos los invitados e invitadas que pasan por Salir y Disfrutad. Y que más que una pregunta es una invitación a que nos cuentes cómo llegaste hasta acá, cómo se fue configurando el Cristian de hoy, cómo has llegado a ser la persona que estás siendo hoy en día. Sí, sabemos que el ser humano, al igual que el entrenador y el jugador, pues sufre una continua transformación, no somos los mismos de antes a la situación presente y a la situación posterior que podamos vivir. Y el Cristian entrenador empezó como el Cristian jugador. Yo cuando jugaba pues sentía predilección por lo que sucedía en el juego, jugaba y a la vez también intentaba buscar el porqué de esas situaciones y la interrelación también con los entrenadores que he tenido. He disfrutado hasta primer año después de juvenil. Ahí pues ya empecé con los estudios universitarios que me privaban también pues de seguir jugando y obtuve los 3 niveles de entrenador. Como digo, pues era una inquietud constante en seguir aprendiendo, en tener una curiosidad de lo que sucedía en el juego, en un 11 contra 11, con distintos jugadores, con distintas personalidades. Y todo esto pues me fueron abriendo también oportunidades a nivel de experiencia. Prácticamente todos tenemos ese primer pinito como entrenador en fútbol base. Ahí pues hemos recorrido prácticamente todas las categorías, desde sub-12 aproximadamente hasta sub-19, privándome de esa categoría inicial de Benjamín o pre-Benjamín. Y a partir de ahí pues ya fuimos a cotas más superiores, hemos entrenado en cuarta división, aquí en mi comunidad en Aragón, y también pues compatibilizando con distintas experiencias que ya a partir de salir de la zona de confort pues nos han llegado. Yo pues me desplacé a Barcelona, ahí pues se me abrió también el mundo del fútbol femenino, tanto en categoría formativa como en categoría de alto rendimiento, en el primer equipo, y todo también causa que sucedan nuevas cosas. Y a partir de esas experiencias en Barcelona, pues me surgieron oportunidades internacionales a partir de una escuela muy conocida a nivel de un club mundial en el que estuve en Canadá y en Estados Unidos, en experiencias a nivel efímeras, muy cortitas, a nivel de eventos y en distintas situaciones también a nivel de metodología. Pues he tenido la oportunidad de estar en 7 países, en 4 continentes, con culturas totalmente diferentes, con formas de sentir
el juego también parece que puedan tener similitudes, pero tienen grandes diferencias. Y ahí estamos en el día de hoy, en el cual pues no estoy entrenando, estoy inactivo, pero a la vez siendo activo, que eso es muy importante para un entrenador. Claro. ¿Por qué? Porque pues, estamos realizando programas de entrenamiento a jugadores extranjeros que vienen por paquete de estudios y de deporte aquí en mi ciudad, en Zaragoza, y a la vez siendo profesor de escuela de entrenadores. No es poca cosa. Y lo contaste resumido, así que capacidad de síntesis hay. Te felicito. Me parece, ¿sabes qué? Tenemos cosas, puntos muy en común, ¿no? Tanto las experiencias, a mí me faltan las experiencias en el fútbol femenino. Pedro sí las está teniendo en este momento, pero esas experiencias internacionales me da la sensación de que te hacen crecer mucho. Me da la sensación de que te reafirman en un montón de cosas y seguramente te hacen modificar tu punto de vista en muchas otras. Pero ya vamos a ir a eso. Antes me gustaría lanzarte la segunda que le lanzamos a todos los invitados e invitadas que pasan por Salir y Disfrutar, y que nos cuentes qué es para ti, Cristian Alesa, saber de fútbol. Es un hecho muy perceptivo, que cualquiera de nosotros puede tener un pensamiento diferente. Para mí, saber de fútbol es entender el juego y los jugadores, más bien los jugadores y el juego. Me explico. Desde un punto de vista del juego, tenemos que tener una sabiduría o un conocimiento de un punto formal. Ese punto formal es la normativa y la lógica interna del juego. Es decir, eso es inherente. Toda la persona que juega y toda la persona que orienta desde fuera, pues tiene que saber esa situación teórico-práctica. Pero desde que surge lo lúdico, que se la situación de jugador y juego, pues para mí saber del juego es orientar procedimientos y acciones, más bien intenciones, para que los jugadores a partir de sus capacidades sepamos nosotros identificar quiénes son, saber esas identificaciones, observarlas en un proceso circular, en un proceso de que los jugadores parten en diferentes espacios, se tienen que relacionar y no es lo mismo una relación que otra, y descubrir todo lo que no ha surgido hasta ahora y potenciar todo lo que ha surgido en el momento anterior. Yo creo que todo eso conforma el saber del juego. También íntimamente pues va intervenir durante el juego, saber plantear los partidos y potenciar a nivel de tareas o de entrenamientos que signifiquen al jugador una pertenencia propia para poder tener ventajas en el partido. Pero eso yo creo que forma parte dentro del concepto de lo anteriormente dicho, que es el saber del juego y de los jugadores. Me gustó mucho tu respuesta porque creo que hablaste de cosas que son interesantes y que son importantes, y yo tengo la sensación de que hay como, no sé, todavía existe como una línea en algunos casos como muy determinista relacionada con el entrenamiento y relacionada con el juego. Me explico. Veo mucha gente hablando todavía de modelo de juego y veo mucha gente, o sea, no digo que el término, a mí no me gusta el término modelo de juego. No me gusta, y si querés podemos hablar de eso, pero, pero igual suena un poco loco yo cuando hablo de que no me gusta el término modelo de juego, pero te prometo que tiene una explicación Sí, sí, sí. racional. No estoy tan loco. Este, pero veo como el otro día conversaba con un compañero y me decía, no, pero tú eres el entrenador, tú sí puedes decidir cosas. Claro, sí, soy el entrenador y sí que puedo decidir cosas, ¿no? Pero eso no quiere decir que eh, el resultado pretendido de las decisiones que yo tomo sea el resultado que realmente acontece, ¿no? Entonces,
Nosotros aquí siempre hablamos de la necesidad de la capacidad de introspección, de reflexión y de humildad por parte del entrenador para aceptar, antes que nada, que no controlamos nada. Sí. El entrenador forma parte del proceso, eso lo tenemos en cuenta, pero no solamente el entrenador, sino la idiosincrasia del club, la cultura, los constreñimientos por parte de cuál es la identidad, en qué categoría jugamos, en qué cultura estamos. No es lo mismo entrenar en un país que en otro, no es lo mismo entrenar a un equipo de élite, a un equipo que está intentando no descender. Y a partir de esa situación, el modelo de juego, pues siempre se busca el juego. Yo creo que ese modelo, esa descripción de modelo de juego es más a partir de una fijación que sabemos que es flexible, que el modelo va evolucionando, pero esa previsualización que tenemos que tener se lleva tanto al concepto que acaba por deformar al jugador. Y me explico. El entrenador muchas veces está conceptualizado como un generador de contenidos, un generador de contenidos a partir de que a nuestros jugadores les intentemos orientar o transmitir el máximo número de conocimientos y que sea lo más inteligentemente posibles nuestros jugadores, ¿vale? Y muchas veces nos olvidamos de que ese modelo de juego tiene que tener reuniones o contextos a nivel de que los jugadores les dejemos ser los que son. Es decir, que creemos situaciones que les demos esa pauta, que tengan libertad y que tengan esa pauta de orientación de comportamientos. Eso es lo más importante. Que antes que los conceptos van los comportamientos y las interacciones. Y eso surge de la organización y el sistema. Me gusta muchísimo. Y mientras hablabas iba tomando notas y iba pensando. ¿Habrá quien diga que ese es un equilibrio imposible de alcanzar? Puede ser. Puede ser. Y de hecho, si se hablan de entrenadores con conceptos y de jugadores también con conceptos. Y todo tiene que estar relacionado. Sabemos que el fútbol es complejo, al igual que la vida, que todo está paralelizado, de que en toda dinámica hay conceptos, eso lo tenemos en cuenta, pero esos conceptos tienen que ser propios y no tienen que ser alienados. Es decir, el futbolista tiene que partir a partir de unas relaciones que le demos, ya sean en estructuras numéricas, posicionales, espaciales, y a partir de unos comportamientos que el entrenador surge a partir de una descripción de las características de los jugadores, dejar emerger a partir de que vayamos totalmente observando lo que sucede en el juego. Y eso sirve de que le demos al jugador ese tiempo, que las normas, las previsualizaciones, las reglas de provocación sean como pluses finales a nivel de que no coartemos la expresión del jugador. Eso lo decía mucho Humberto Maturana, el concepto del jugador que lo dejemos ser, que el jugador está atado a lo que es la inteligencia, pero no la inteligencia social ni la inteligencia emocional, sino la inteligencia de lo que debe de pasar. Y eso tenemos que jugar mucho los entrenadores con que constantemente demos retroalimentación y que de esa retroalimentación el jugador vaya creando sus autoconceptos en relación con los que le rodean. Hola Cristian, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal, Pedro? Un placer tenerlo aquí. Hace tiempo ya interactuamos, ¿no? En las redes sociales y todo, Sí. y para mí es un verdadero gusto tenerlo aquí. Has dicho que has trabajado con femenino también, ¿no? Como sabes bien, al día de hoy estoy trabajando con el fútbol femenino, pero también ya he trabajado con el fútbol masculino, mucho más tiempo, por sinal.
Yo voy a completar un año ahora en el próximo mes trabajando con mujeres, ¿no? Y mi pregunta va en ese sentido. ¿Cuáles para ti fueron las principales diferencias? Sí, para ti hubo, ¿sabes? Diferencias entre entrenar mujeres y entrenar hombres. A nivel de entrenamiento, de conceptos, de interacción, ¿sabes? En mi actual entorno, y por se tratar de Brasil también, porque hay una cuestión histórica aquí, acá en Brasil, las mujeres estuvieron mucho sin practicar, ¿no? Creo que algo en torno de 40 años. Entonces, lo que pasa es que son 40 años sin entrenar, sin experimentar, sin tener contenido, y eso hace con que el conocimiento, entre comillas, de juego sea aún muy raso, ¿no? Sí, Muy primario. ¿Cómo, totalmente de cómo, acuerdo cómo contigo, Pedro. Sí, dime. para ti fue igual? Bueno, a ver, yo te cuento. Tú bien has dicho que la educación, los hábitos, lo que es las motivaciones, los deseos de las jugadoras nacen a partir de unas capacidades iniciales. Y esas capacidades iniciales tienen que tener un desarrollo que muchos países se han privado de vivir esas etapas del fútbol formativo, por lo que han llegado prematuramente al fútbol de alto rendimiento con un déficit a nivel de saber pautas básicas del juego. No digo ya conocimiento del juego, sino pautas básicas. ¿Sí? El alto rendimiento también, claro, hay que diferenciar el nivel de unos países y de otros. En Brasil, en este caso, pues salto. Y yo, sobre todo, las diferencias que veo, estamos tratando con grupos diferentes, con sensibilidades diferentes, con formas de entender el juego diferentes, ¿vale? Y eso lo tenemos que tener en cuenta a la hora de integrarlo en nuestro programa de entrenamiento. Lo primero son las demandas fisiológicas y físicas de una mujer. Es decir, sabemos que tienen por el ciclo hormonal la menstruación, por lo cual hay que regular los esfuerzos y tener esa pauta a nivel de recuperación y a nivel luego de estimulación, ¿sí? Y de descanso, por lo que lo tenemos que tener en cuenta. Luego, físicamente también, pues los esfuerzos del juego están soportados desde lo técnico-táctico por esos aspectos condicionales, ¿sí? Que pueden ser muy diferentes de una mujer a otra, ¿vale? En resistencia, en velocidad y en fuerza. Y desde el aspecto técnico-táctico es igual que un hombre, pero desde las capacidades que puedan tener. Es decir, Claro, cómo las claro. jugadoras han sido estimuladas, cómo la realidad del juego está siendo entrenada, qué capacidad de toma de decisión están teniendo, ¿sí? Y lo más importante es la gestión emocional o la gestión de vestuario. Es decir, una mujer Totalmente. tiene un sentido de pertenencia y un sentido de valoración diferente a un hombre. Te voy a contar anécdotas mías, es decir, yo, por ejemplo, al practicar tareas o diseños o contextos que puedan ser alejados del juego, para mí, que no puedan ser significativos, eran lo más significativamente posibles para ellas. Es decir, hay que pensar en ellas antes que nosotros. Nosotros podemos practicar especificidad, queremos entrenar determinadas fases del juego concatenadas, o queremos intentar relacionar jugadoras que juegan en espacios lejanos, ¿sí? Con los espacios de cooperación y demás, pero se puede entrenar mejor con diseños o tareas, ¿sí? Y voy a decir una barbaridad, ¿sí? Que no tengan un impacto en cuanto a ser jugadas, ¿vale? Que en aspectos socioafectivos que para ellas puedan significar mucho, ¿vale? Es muy importante esta cuestión. Luego, y me meto en la complejidad. Determinadas situaciones que pueda haber tenido yo los partidos es que yo, en determinadas ocasiones, no han jugado las mejores.
han jugado las que mejor se relacionaban en ese momento entre ellas. ¿Sí? Como he dicho, la sensación de apego, la sensación de pertenencia, ¿vale? Me han hecho pensar, ¿sí?, en sociedades antes que en individualidades. Y esto en el fútbol de alto rendimiento masculino siguen o pudiendo alinear, ¿sí?, jugadores que son importantes antes que otros que no son importantes, ¿vale? Pero que al final me va a dar ese valor, ese significado social que me va a dar a la postre pues un mejor rendimiento. Coincido mucho con tu respuesta, mucho, mucho. Es algo que pasa igual aquí, pasa igual. Por veces tenemos que poner ahí una importancia más grande en estos aspectos antes que en la táctica, en cosas así, ¿no? Eso, yo creo, no sé, pero el entrenador que pasa bien entrenando mujeres, creo que a nivel de relación y todo con el grupo, yo creo que puede entrenar, no sé, pero cualquier grupo de hombres, porque creo que es mucho más difícil, ¿sabes? Y yo creo también que entrenar también es conocer, ¿no? Pero que pasa es que tenemos cada vez menos tiempo para conocer, ¿no? A nuestros jugadores, a nuestras jugadoras, principalmente a nivel profesional. ¿Y cómo, qué crees que podemos hacer para disminuir, ¿no? esa distancia? Porque claro, tenemos ahí menos tiempo, pero asimismo debemos conocerlos. Pero para conocer debemos tener tiempo. Creo que un tiempo óptimo. ¿Qué crees que podemos hacer para intentar, ah, no sé? Te entiendo, Pedro. Yo creo que esa retroalimentación va a partir del pensamiento también y de la cooperación con ellas. Hay ciertos núcleos o ciertos grupos de jugadores que son mucho más a nivel de celeridad, a nivel de velocidad, de conectar con ellas, ¿vale? Y por lo cual nos van a facilitar un proceso de entrenamiento mejor. Y hay grupos que cuesta más descubrir, ¿vale? Y en este caso, pues necesitamos más tiempo. Estamos de acuerdo que todos los entrenadores de alto rendimiento, masculino o femenino, tenemos que optimizar el tiempo. Y eso pasa por entrenar valor. Entrenar, yo creo que entrenar y potenciar, ¿sí? Conexiones de calidad. Y esas conexiones de calidad pasa por crear sinergias a partir de tareas, ¿sí?, en las cuales ellas se vean identificadas, se vean significadas, ¿vale? No solamente desde el puesto y de la posición y del rol que desempeñan, ¿vale?, sino de que benefactoras y beneficiarias, ¿vale?, crean situaciones para aprovechar y llegar a la contraria el máximo número de veces posibles, ¿vale? Y hay una situación de estabilidad sin balón, ¿vale?, que nos permite pues estar lo más controladas, dentro de que no hay equilibrio en el fútbol, ¿vale?, posibles. Como he dicho, en cada momento pretenderemos y tendremos que entrenar ciertas tareas. Lo importante es el contenido, lo que surja de esas tareas, ¿sí? ¿Vale? Porque yo me río muchas veces del concepto de fluidez, que dicen, esta tarea no es fluida, esta tarea no hay estas situaciones de velocidad, estas situaciones de que el balón corre, etc, etc, ¿vale? Y estas situaciones al principio que las jugadoras tienen que cooperar para buscar soluciones, ¿vale?, porque no está fluyendo, y dentro de que nosotros podemos y debemos a veces transformar las tareas, ¿vale?, ¿sí?, forman parte del proceso y forman parte de que estas situaciones nos van a crear posibles secuencias de juego seguidas que van a crear ventajas, que a la postre es el concepto fundamental, estas superioridades del juego. Perfecto, amigo. ¿Satisfecho, Pedro? A mí me gustó mucho Mucho. la respuesta. A mí también. A mí también. A mí Bueno, también. bueno. Te hago una Qué pregunta. bueno que, Sí, qué no, no. bueno que
que la conversación queda grabada, ¿no? Sí, Así podemos estudiar después. sí, No la verdad que estudies sí. mucho, ¿eh? No estudies mucho, que al final todo surge en el momento y puedo dentro de 15 días tener otro Mirá, pensamiento diferente. Pero yo creo que iremos en esa línea. mirá, por ahí venía la siguiente, porque mientras vas hablando, yo voy apuntando. Parece que no estoy haciendo caso, que no estoy escuchando. Yo, o sea, tengo, tengo un don. Te Y conozco, te conozco. sí, yo sé hacerme el bobo muy bien. Entonces la gente no sabe bien si soy o si me hago, entonces estoy ahí jugando en ese límite. Sí, Este, estamos sobreconceptualizando el juego, Cristian. sí, Es decir, totalmente. yo a veces, ¿sabes qué? Veo entrenamientos y claro, y yo sé que mi forma de entrenar me hace parecer mal entrenador. Yo lo sé. O sea, y bueno, no discuto que pueda ser mal entrenador, ¿eh? También, esta es una opción muy válida, ¿no? Pero yo siento que yo he ido cambiando, ¿no? Obviamente mi forma de ser, mi forma de ver el juego y mi forma de presentarme ante los jugadores, ¿no? A veces siento que mi forma de llevar un entrenamiento, mi forma de proponer las tareas a las actividades a los jugadores, me hace parecer mal entrenador. ¿Por qué? Porque hablo poco. Y hablo poco y no les digo mucha cosa a los Sí, jugadores. Yo me limito a presentar espacios, la, la o las dos, tres reglas de provocación que pueda llegar a haber, y si hay sí, forma de puntuación. Y a jugar amigos, ¿no? Veo otros compañeros que están ahí, ¿no? Con sus 8.000 conos y sus 8.000 reglas y sus 8.000 y le explican al jugador ya antes de empezar cómo tienen que controlar la pelota y por qué, y si hay que llevarla para allá, por qué hay que llevarla para allá. Todo esto antes de empezar la tarea, ¿no? Algo con lo que yo no comulgo, yo voy por otro lado, ¿no? Y me da la sensación de que esto surge a partir de esta distinción que yo creo necesaria hacer y en muchos niveles, no solamente en presentación de tareas, en muchos niveles, de qué es lo que el jugador necesita saber y qué es lo que nosotros necesitamos saber. Cómo vive el jugador el juego y cómo vive el entrenador su vida de entrenador. Y a veces me da la sensación de que pretendemos de que el jugador viva el juego de la misma manera que nosotros, entrenadores, sí. cuando nosotros, que la mayoría fuimos jugadores en algún momento, no pensabas mucho más en el juego, más allá de llegar al entrenamiento, el tiempo que llegabas al entrenamiento y el tiempo que te ibas. El resto del tiempo estabas haciendo tu vida. Y Claro. nosotros ahora somos entrenadores, estamos 24 horas pensando en esto, o 20, o 20, o 16. Entonces como que pretendemos que el jugador lo piense de la misma manera que nosotros, que tenga el mismo conocimiento que nosotros, que tenga en su cabeza los conceptos etiquetados y ordenados de la misma manera que nosotros, y esto lo llevamos al campo. Y parece que presentar un rondo es una masterclass, o presentar un juego Ya. de posición, estamos haciendo acá un episodio de Coach's Voice. Sí, Claro, como yo veo a tanta gente que lo hace así y yo no, pienso, bueno, capaz que soy yo el que lo está haciendo de una manera extraña, ¿no? Pero a veces despreciamos el instinto. Mi instinto me dice que lo otro no es así. sí. Son diferentes formas de gestionar el entrenamiento o el medio de mejora del jugador. Tampoco sabemos realmente, es que claro, cada entrenador tiene una forma de interpretar o pedagógicamente de querer liderar el grupo. ¿Sí? Unos lo tienen más desde el punto de vista de un liderazgo más autoritario, otros más desde el participativo, otros más desde el aprendizaje implícito, que dejen al jugador, ¿vale? Y luego intervenir en la fase final o entre tarea, ¿sí? Yo creo que esas diferentes formas de gestión de jugadores son no lineales en cuanto al aprendizaje del jugador. Nosotros podemos tener para nosotros el mejor medio de entrenamiento posible para ellos, ¿sí?
y no conectar con el jugador. Yo he tenido diferentes situaciones. Yo no soy una persona que es charlatana, que va hablando continuamente, que va participando, que va diciendo verdades o diciendo situaciones que son propias, ¿sí?, de que el jugador siga actuando, siga interactuando, ¿vale? Y el jugador a veces, ¿sí?, relaciona el que no hable con el que no está pendiente de ti, ¿vale? Y eso lo he visto que, claro, como que el entrenador pasa, como que el entrenador no está involucrado en la tarea, ¿vale? Porque no da ese feedback que es negativo, ¿sí? ¿Vale? Y al revés, hay entrenadores que hablan mucho, ¿sí? Y que al jugador pues le crean ese significado de que plasta el entrenador continuamente diciéndome cosas, siempre además negativas, etc, etc. Eso es otro grave error del entrenador en el fútbol base y en el fútbol de alto rendimiento, que muchas veces el refuerzo positivo lo damos menos veces que el error o ese castigo o esa corrección a nivel negativo, ¿sí? ¿Vale? Cuestiones del entrenamiento. A ver, las formas didácticas. Muchas veces relacionamos las formas didácticas, ¿sí?, con una forma de que somos superdotados o sabemos más, ¿sí? Juegos de situación, juegos de progresión, rondos, juegos posicionales. Muchos entrenadores se guían por modas, otros entrenadores porque tienen su sensibilidad y creen que su equipo puede jugar mejor al fútbol a partir de esas formas, ¿vale? Pero como he dicho anteriormente, hace unos minutos, la forma de juego al final es ese medio para extraer el contenido que surge de eso, ¿sí? A partir de situaciones que puedan ser más planas para nosotros o menos significativas o más sencillas, que muchas veces la sencillez la confundimos con la transferencia, ¿vale? Sí, pues ahí creamos otro dilema. La superconceptualización, obviamente, como he dicho, la superconceptualización sigue existiendo porque asociamos de que ocurran determinadas cosas, ¿sí?, a partir de los conceptos que nosotros hemos marcado, ¿sí? Y esto muchas veces lo dice Óscar Cano, en el que puntos, en el que flechas tienen que tener nombres, de que todo lo que extraemos, si hay significados diferentes, habremos entrenado mejor, ¿vale? Y no que hayan salido todas las cosas que hayamos preparado, ¿sí? O que nos hayamos enfadado porque no hayan salido cosas, ¿vale? Todas situaciones tenemos que incorporarlas al entrenamiento a partir del aprendizaje de lo que va surgiendo en el día a día, ¿sí? Porque no se pueden preparar tareas para que existan contenidos vacíos o conceptos vacíos. Explotar al lado débil, girar, jugar al hombre libre, pero es que muchas veces el hombre libre no es el hombre que está solo, ¿sí?, sino a veces jugando a marcados generamos ventajas que a partir de un pase o a partir de una interacción, ¿vale?, con un hombre libre no generamos eso anterior, ¿vale? Y eso es un concepto siempre de que tengamos causalidad-efecto, ¿vale?, al concepto, y eso es un error, ¿sí?, que tengamos siempre en que va a surgir en el juego de posición fijaciones, porque hemos creado un espacio de diseño en el que hay subzonas, ¿vale?, que van a crear, por ejemplo, el 2 contra 1, ¿sí? Y ese 2 contra 1 en el partido juega otra estructura, otra interacción que es el rival, ¿vale? Por lo cual, esos contenidos y esos conceptos pueden surgir, pero pueden surgir en otras zonas, pueden surgir con unas sociedades determinadas, pueden surgir en un momento que emocionalmente estamos bien, estemos mal, por lo que tenemos todo eso que incorporar al entrenamiento y eso es muy difícil, porque al jugador le estamos diciendo muchas veces lo que puede pasar y debe de pasar en determinadas situaciones o contextos. Me gustó mucho tu respuesta y me identifico con ella, ¿no? Totalmente. Y claro, todo este tema de la superconceptualización, ¿no? Me gustó cómo lo etiquetaste. Eh,
A mí me da la sensación de que, por un lado, tiene mucho que ver con el ego del entrenador. Es decir, esa necesidad que, que tal vez no sea nuestra, tal vez algunos sentimos o sientan impuesta por el entorno, ¿sí? Porque, bueno, porque en equipos formativos hay unos padres mirando, en otros equipos siempre hay un director deportivo, hay un coordinador, hay alguien que nos está evaluando y a veces tiene que ver con simplemente con nosotros mismos, de querer salir del entrenamiento sintiendo, qué inteligente que soy, qué crack que soy, qué claro lo tengo todo y qué bien se lo expliqué todo a los jugadores, ¿no? Y a veces yo creo que el que se tiene que ir pensando eso es el jugador, ¿no? No nosotros. Pero bueno, a lo que voy es, si nosotros sabemos, porque la neurociencia nos lo ha estado, nos lo viene diciendo desde hace 10, 15, 20 años, que las emociones, ¿no? Que el mundo de las emociones es de vital importancia en el proceso de toma de decisión. ¿Cómo es que no apelamos nunca a eso? ¿Cómo es que apelamos constantemente a la lógica y a lo racional? Porque, por ejemplo, yo veo intervenciones en un rondo, en un juego de posición, incluso en un partido durante un partido, de decirle al jugador lo que debería haber hecho y lo que hizo mal, ¿no? Y explicárselo de manera racional, ¿no? No, porque entonces hay que pasar a la pierna más alejada porque así tu compañero puede... Bla, 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 bla. Nunca apelamos al mundo de las emociones en nuestras intervenciones. Nunca, Sí, nunca sí, 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 hablamos con los tipos completamente. acerca de cómo se sintieron y cómo creen que eso hizo sentir al otro. Cuando esas emociones son las que pueden llegar a generar un marcador somático que permita a ese jugador reconocer esa misma situación o una situación similar más adelante. Eh, Como que nos queda mucho camino por recorrer. Ojo, y capaz que capaz no, 100% garantizado. Lo que pasa es que estoy en Salí y Disfrutad y puedo decir lo que quiera. Eso es lo que tiene de bueno Salí y Disfrutad. Que es un espacio en el que nada es demasiado loco. Este, pero es como que eh, me da la sensación de que en todo esto de la intervención del entrenador estamos en pañales. Sí, sí, pero ya yo creo que desde el inicio, desde el fútbol formativo, desde la escuela, se tiene que incorporar la emocionalidad, se tiene que incorporar el saber o el intentar conocer y reconocer. Eso es muy importante porque en la vida misma hay situaciones que son cambiantes, que vamos a tener diferentes comportamientos hoy que ayer, ¿vale? Y hoy que mañana, ¿vale? Y que las situaciones del juego sabemos que son inciertas e incluso aleatorias. Por lo que no podemos crear una racionalidad, ¿vale? A un proceso de toma de decisión que en un caos constante y en estructuras que hoy en día, ¿vale? Dejan tiempo y espacio muy, muy limitado para actuar, ¿vale? En que suceda algo, por qué tiene que suceder determinado concepto, determinada interacción, ¿vale? Que hemos entrenado, ¿vale? Pero durante el partido, durante el proceso de entrenamiento, ¿vale? Hay diferentes hay diferentes factores que van conformando todo esto, ¿sí? La emocionalidad, conocer y reconocer al compañero, es decir, hablamos mucho, vale, yo tengo concepto de hombre libre a nivel de conocer, reconocer. De acuerdo, estamos de acuerdo, ¿no? Conocer y reconocer cuando estoy de espaldas en presión de un rival, ¿sí? Tengo que conocer y reconocer cuando el lado débil está para explotarlo y jugar hacia adelante, profundizar. Tengo que saber los timings de todos los conceptos de atacar profundidad. Pero es que lo juegan jugadores. Esto lo juegan jugadores, ¿sí? Y esos jugadores tienen que saber cuándo y cómo, en qué pierna, en qué espacio, ¿sí? En qué momento, qué creencias tiene el jugador, ¿sí? Si está cansado,
si ese jugador está frustrado porque ha fallado los 2 pases anteriores, si ese jugador está con una confianza desbordante para que esté continuamente en participación, ¿vale? Con el resto de compañeros, ¿sí? Y todo eso, el proceso de entrenamiento hay que palparlo, hay que crear esos escenarios, ¿vale? Esas situaciones. No podemos pausar, no podemos pautar, ¿vale? El entrenamiento constantemente, porque esa emocionalidad, esa situación de que hay conceptos como estoy en inferioridad numérica, no tengo que entrar. ¿Por qué no tienes que entrar? Es decir, siempre se dice penúltimo no entra último, por ejemplo. Pongo un ejemplo, ¿vale? ¿Sí? O último no entra penúltimo, perdón, ¿vale? ¿Sí? Esas situaciones, si tú tienes unas capacidades de querer más rápido, estás con confianza en ese momento, un 2 contra 1, ¿vale? Porque el jugador está mal perfilado, el que va a recibir, o el jugador, no sé, está en un momento que nosotros creemos que podemos entrar, entremos al balón, ¿sí? Creamos situaciones de causa-efecto, linealidad, ¿vale? Somos los mejores porque aplicamos los conceptos que deben suceder en el juego, sí, pero es que, vamos a ver, todos los jugadores no corren igual, todos los jugadores no se expresan igual, todos los jugadores no tienen una sensación de superar una adversidad igual, todos los jugadores no se relacionan igual. Un Madrid sin Benzema, una relación entre Darwin Sánchez y Otamendi en el Benfica no es la misma, ¿vale? Que pueda tener Otamendi con Yaremchuk este año. Una estructura de 3 del Atlético de Madrid de inicio no es lo mismo que una estructura de 4, ¿sí? No es una estructura igual de Camavinga, Valverde y Modric, que aparezcan Casemiro, que aparezca Kroos, que aparezca otro jugador por dentro, etc, etc. Y así podría estar continuamente. No es lo mismo estar en campo contrario que estar en campo propio. No es lo mismo que un equipo deje 30 metros a portería que no deje. No es lo mismo que una organización juegue separada que juegue junta. ¿Sí? Te entiendo perfectamente. Y para eso el futbolista es persona, el futbolista tiene un proceso perceptivo motriz, tiene una motricidad relacionada con algo social, ¿vale? Y si hay algo social, ¿sí? El jugador ya siente, como bien has dicho, ¿vale? Muy basado en Antonio Damasio, en su proceso, ¿vale? De que siempre va a haber una sensación, ¿vale? Y esa sensación se puede conducir a una emoción, y una emoción pueden surgir 20.000 interacciones. Estoy totalmente de acuerdo contigo y ojo, tampoco, yo sé que hay gente que le gusta llevar las cosas a los extremos, nosotros intentamos, intentamos, a pesar de que tenemos también somos seres subjetivos como cualquier otro. No estoy en contra de la conceptualización, que no se malinterprete, creo que está bien que haya cosas que estén ordenadas, ¿no? Está bien, que es necesario, no es que esté bien o mal, es necesario que haya cosas que estén ordenadas. No sé cuánto de eso tiene que llegar al jugador y lo que tiene que llegar al jugador, cómo tiene que llegar al jugador. Porque yo veo, por ejemplo, ahora este concepto, ¿no? Salió Gareca el otro día a decir que ya no hay gambeteadores, que no sé qué. Bueno, no sé, como si Messi hubiese nacido hace 50 años, pero bueno, ponele que no haya. Bueno, tiene Cuevas es un gran regateador en Perú, pero bueno. No hay, se acabaron los regateadores. Pero bueno, sí. Ahora salió un tuit creo que una entrevista de Valdano, que lo dijo hace 10 años, de que la academia hace un poquito mejora al malo, pero empeora al bueno, y ya salimos a hablar otra vez con esto de los 2 toques, y con esto ya aprovechamos para hablar del fútbol de calle y exaltar el fútbol de calle. Sí. Y está bien, o sea, todo tiene sus pros y sus contras. Yo no soy de los que piensa que todo tiempo pasado fue mejor, ¿sí? Porque yo veo el fútbol de hoy y a mí me gusta mucho más que el de hace 30 años o el de hace 40 años. A mí me gusta más. Veo jugadores que hacen cosas que hace 50 años yo no las veía a la velocidad que se hacían en un nivel de exigencia tan alto como el que hay hoy en día, ¿no? Y me parece que
estas declaraciones llevan el debate a la polarización, que es calle contra escuela. Y a mí me parece que no es el debate. El debate no Ya. es calle contra escuela, porque es un debate que es absurdo, porque ya no se va a volver a jugar al fútbol en la calle como se jugaba hace 40 años. O sea que de entrada no tiene sentido la discusión porque ya no podemos ir a jugar a la calle. La Sí, sí, sí. cuestión, la cuestión es, los que estamos, los que estamos en las escuelas, bueno, sobre eso sí podemos hacer algo. Me parece que es más un tema de formación y de sensibilidad de las personas que trabajan, los entrenadores que estamos en el ámbito de las escuelas, que el debate de calle versus escuela. No sé si me explico. Sí, Entonces, sí, sí. entonces, que pasa un poco por esto que estábamos hablando, ¿no? De la sobreconceptualización, de los siempre y los nunca, ¿sí? Del trasladar, de pretender trasladar al jugador y al juego conceptos que tienen sentido cuando los vemos de manera aislada, pero cuando ese Epa. concepto se pone en un contexto en el que hay interacciones, retroacciones, emociones, seres humanos, juego, pues nos damos cuenta de que los siempre y los nunca no Sí, existen. totalmente. Además, has dado en el kit de la cuestión que los conceptos, de hecho, decía Henry Bergson que los conceptos están dentro de las palabras. Es decir, tú cuando estás jugando, están surgiendo conceptos. ¿Sí? Los conceptos tienen que ser propios, ¿vale? Como he dicho antes, no tienen que ser alienados. El que el futbolista tiene que interpretar, ¿vale? El futbolista tiene que vivirlo, tiene que sentirlo, tiene que compartirlo, porque así será mucho más fluido su nivel de percepción, lo primero, y a nivel de cooperación, ¿vale? ¿Sí? Importante esta distinción que has dicho entre el fútbol de la calle y el fútbol de escuela o el fútbol estructurado, ¿vale? Lo importante en sí es llevar un proceso de entrenamiento de calidad, ¿sí? Y esto lleva a cabo que haya, no sé cómo lo voy a decir, pero un proceso en el que siempre la individualidad, ¿vale?, gane a la tactificación. Es decir, la individualidad, ¿vale?, siempre que la individualidad esté dentro de un todo, ¿vale?, dentro de que la complejidad, sabemos que la parte está en el todo y el todo está en la parte, ¿vale? Sí, y esto no es fácil porque hay que tener en cuenta que no solamente es un diseño o una configuración de ciclos semanales o de programas de, de tareas en sí, ¿vale? Sino de que la tarea tiene que ser un elemento constructivo. Tenemos que ser constructivistas, tenemos que generar contenido propio del jugador e incluso existencialistas, ¿vale? ¿Sí? Y hay que crear el talento dentro de un aprendizaje, ¿vale?, cooperativo de los jugadores. No que nosotros enseñemos el fútbol. El fútbol lo han dicho muchos autores, ¿vale?, muchos entrenadores, que el fútbol nos enseña, el fútbol hay que facilitarlo, que las relaciones van a potenciar al final, que las interacciones van a crear conceptos, ¿vale? Y todo esto, pues, es a partir de que no haya una automatización o que no haya un libertinaje de entrenamiento. Y esto también habla mucho Carlota Torrens. Y vamos a hablar de creatividad también un poco, ¿vale? Ahí quería llevar la conversación. Claro, el concepto de libertad y el concepto de creatividad. El concepto de libertad puede chocar a veces con la creatividad. ¿Por qué? Porque hay comportamientos. Si al futbolista le das continuamente situaciones de 7 contra 7 para que juegue, ¿vale? Y con esto no estoy diciendo porque podemos constreñir diferentes espacios, podemos crear el 7 contra 7 con diferentes figuras, con 2 por fuera, con todos por dentro, con 2 en el fondo, etc, etc, ¿sí? Pero si creamos una libertad en el que no haya límites y continuamente estén jugando, incluso sin demarcaciones, sin roles posicionales, vamos a crear que los jugadores hagan lo que normalmente hacen, ¿sí? Que el jugador que gambetee inherentemente del contexto que haya, ¿sí?
el jugador que se la suelta, ¿sí? Se la suelta. El jugador que juega más toques porque no, el entrenador no interviene o el entrenador le da la libertad consecuente de todo lo que hace, lo hace así, ¿vale? Y esto podéis ir a cualquier podcast, a cualquier comentario de Carlota Torrens, otra gran maestra de los entrenadores, en que limitar, constreñir, ¿sí? Dentro de unos límites puede favorecer la creatividad. Buenísimo, Cristian. Bueno, yo en cuanto estaba hablando, estaba pensando que, por ejemplo, acá en Brasil, hay, hay muchos de entrenadores que intentan hacer conexiones del fútbol con la sociedad, por ejemplo, ¿no? En muchos casos son marginalizados por esto. Son llamados de filósofos, pero desde un punto de vista negativo. Yo no sé por qué es negativo, porque creo que es algo bueno, ¿no? Llamado de filósofo. Pero, ¿crees que falta filosofía en el mundo del fútbol? Bueno, a ver, en primer lugar yo creo que hay estigmatismos, hay situaciones que yo creo que se relaciona el filósofo con un entrenador muy teórico y con un entrenador no resultadista, ¿vale? Un entrenador que no ha tenido éxito, ¿vale? O que un entrenador que es charlatán, ¿vale? Y quiere crear contenidos que para ellos, ¿vale? Pueden ser vacíos, pero son lo más reales posibles dentro de la conectividad que puede existir en el todo que es un equipo, ¿vale? ¿Sí? Eso es la cultura, Pedro. Y aquí en España está igual, y supongo que en Australia estará igual, y supongo que en Gambia estará igual, ¿sí? Para mí la filosofía es una rama más de una creencia o de un pensamiento, ¿vale? En el que no solamente la filosofía, ¿sí? Sino la sociología, sino que la biología. Humberto Maturana era biólogo, ¿vale? Y la organización de los seres vivos, ¿vale? Surge a partir de la autopoiesis, de que las organizaciones se conservan y se adaptan a los supuestos cambios que suceden. ¿Qué mejor expresión, ¿sí? Para asemejar lo que es el juego, ¿no? ¿Sí? Que creemos que puede suceder esto, pero no sucede y nuestro equipo se tiene que configurar a partir de una estructura propia y no de algo impropio de nuestro equipo, ¿vale? ¿Sí? Y para eso está el entrenamiento, el proceso de variabilidad, ¿sí? ¿Vale? Se habla mucho y se ha puesto auténticamente a parir a Juan Malillo. Qué mejor maestro de los entrenadores que Juan Malillo. Qué mejor conector de la complejidad para nosotros que Juan Malillo. Al final la complejidad, al final la vida, ¿sí? Supuestamente está formada una sociedad, está formada de un pensamiento, está formado del tiempo y el espacio. Capra totalmente está hablando de espacio, Prigogine está hablando de tiempo, lenguaje, están hablando muchos pensadores, ¿vale? Y si no hay lenguaje en el fútbol, no hay comunicación no verbal, ¿sí? ¿Por qué puñetas estamos hablando de apoyos de superación, de apoyos de continuidad? ¿Por qué puñetas estamos hablando de praxemas? ¿Por qué puñetas estamos hablando de gestemas? ¿Por qué estamos creando que haya bloques altos, ¿sí? Si no hay comunicación en ese todo, ¿vale? ¿Sí? Y para eso tiene que haber una relación entre los últimos y los primeros, ¿sí? ¿Por qué? Porque juega un reglamento, porque hay offside, porque nuestro equipo pretende determinadas intencionalidades y esas intencionalidades pueden ser chocadas con otra intencionalidad del rival, ¿vale? Y a partir de ahí, núcleo, bucle, ¿vale? Y contexto totalmente de que tienen que actuar todas las partes para que se vean afectadas otras partes, ¿sí? Y todo esto viene, como os digo, de todo lo que parece que no es del juego, pero es el juego, ¿sí? Que es todo lo que extraemos
de lo que no es fútbol, que muchas veces es mucho más significativo, de contextos vacíos y de discursos, ¿vale? O de fijación de procesos del jugar o del paranálisis, de analizar situaciones que todos vemos, de que vemos lo presente pero no vemos lo ausente. Totalmente, totalmente. Me gustó mucho este episodio, Pedro. No sé. A mí también, a mí también, ¿Te a mí gustó? también. Ha pasado muy rápido, ¿no? La pucha, eso les quería comentar. Soy portador de malas noticias. No, no maten al mensajero. Vamos ya casi 55 minutos. Y este buen hombre, Ha aparte, pasado rápido. este buen hombre se tiene que ir a dormir, que en su casa son las 12 de la noche. ¿Qué les parece si lo dejamos por Siempre acá? tenemos tiempo. ¿Qué les parece si lo dejamos por acá? Como queráis, amigos. Yo me quedaría hablando 3 horas más, pero la buena noticia es que siempre podemos hacer otra otra Claro, charla como claro, claro. esta. Espero que se dé. Cristian, me gustó muchísimo conversar contigo. Creo que nos quedaron infinidad de temas para hablar. No hemos podido hablar de entrenamiento en sí, no hemos podido hablar de juego, no hemos podido... Hemos hablado de juego, hemos hablado de Sí, entrenamiento, pero desde, Claro. desde perspectivas, sí. Más aproximaciones profundas. que no son las tradicionales, diría yo. Y ojo, y eso a mí me gusta que Salí Disfrutado sea también ese espacio en el que gente como nosotros, no sé, si les gustan las etiquetas raros, eh, pueda venir y encontrarse, ¿no? Y me alegra mucho que hayamos encontrado a un amigo más allá en Zaragoza. Así que, Cristian, mil gracias. Te agradezco muchísimo que hayas compartido este rato con nosotros. El placer es mío por estar con vosotros y lo que hemos dicho y lo que has comentado, estamos para futuras intervenciones dispuestos y que el fútbol es infinito, es un continuo núcleo de interacciones y qué mejor interacción que acabar hoy con vosotros y seguir comentando o hablando en redes sociales. Te lo agradezco muchísimo, que te aseguro que va a haber una segunda parte y una tercera, porque me pareció muy interesante el episodio de hoy. Así que, amigos, lo dejamos por acá. Muchísimas gracias a todos y todas que están ahí del otro lado y los esperamos en el próximo Salí Disfrutad. Un fuerte abrazo. Un abrazo, Cristian. Abrazo a todos. Gracias. Hasta luego.